Los astrónomos monitorearon de cerca un objeto interestelar conocido como Three Eye Atlas mientras se desplazaba por nuestro sistema solar, y los datos recopilados sugieren firmemente que no se trata de un cometa típico. El objeto emitía chorros dirigidos directamente hacia el Sol mientras rotaba una vez cada 16 horas. Sin embargo, esos chorros permanecieron fijos en su orientación en lugar de extenderse por el espacio como predice la física. Su composición reveló níquel de grado industrial inusualmente puro, casi sin contenido de agua. Aún más desconcertante, al acelerar cerca del Sol, el cuerpo permaneció sólido e intacto en lugar de fragmentarse como suelen hacerlo los núcleos helados de los cometas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Puede un cometa congelado realmente generar chorros estables que parezcan inafectados por el viento solar y los procesos físicos conocidos? ¿O es Three Eye Atlas algo completamente distinto? ¿Posiblemente tecnología disfrazada de un objeto natural? El camino imposible que parecía planeado Three Eye Atlas entró en el sistema solar en una trayectoria que inmediatamente inquietó a los astrónomos. Siguió una órbita retrógrada, moviéndose en dirección opuesta a la de los planetas alrededor del Sol. Aún más sorprendente, esta trayectoria retrógrada estaba alineada a 5 grados del plano eclíptico, la estrecha región donde orbitan la mayoría de los planetas principales. Estadísticamente, la probabilidad de que un objeto interestelar aleatorio llegue con esta alineación precisa es de aproximadamente 0,2%, aproximadamente 2 de cada 1000. Eso por sí solo es improbable, pero el momento lo hace aún más sospechoso. Three Eye Atlas llegó justo a tiempo para pasar a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter. 2 de esos mundos se encuentran en o cerca de la zona habitable, y Júpiter alberga lunas como Europa y Ganímedes que contienen océanos subterráneos y se consideran candidatas principales para la vida. Para que un viajero interestelar aleatorio encontrara varios objetivos potencialmente aptos para la vida en una sola pasada, se requeriría una suerte extraordinaria. Dicho de otro modo, imaginemos lanzar una piedra a ciegas desde otro sistema estelar hacia nuestro sistema solar. ¿Cuáles son las probabilidades de que llegue exactamente al mismo plano donde orbitan todos los planetas más interesantes y en el momento preciso para acercarse a 3 de ellos? Los cálculos sugieren que esto ocurriría solo unas 5 veces por cada millón de intentos. Estas probabilidades no son muy alentadoras si la explicación es la aleatoriedad. El momento del perihelio añade otra capa de sospecha. Cuando Three Eye Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025, se posicionó casi perfectamente opuesto a la Tierra. Desde nuestra posición estratégica, el objeto desapareció en el resplandor del Sol durante el periodo exacto en que su velocidad y dirección cambiaron. Los astrónomos perdieron contacto visual durante la fase más crítica de su viaje. El momento en que algo importante sucedió fue el único momento en que no pudimos observarlo directamente. Sin embargo, el orbitador de gases Traza ExoMars de la ESA, observando desde la órbita de Marte, pudo monitorear el objeto durante esta ventana oculta. Sus mediciones mostraron cambios en la velocidad que no pudieron explicarse completamente por la presión de la radiación solar ni por la desgasificación cometaria estándar. El cambio ocurrió precisamente cuando los telescopios terrestres estaban ciegos, casi como si el momento se hubiera elegido deliberadamente para evitar la observación. El telescopio de sondeo Atlas de la NASA en Chile detectó por primera vez a Three Eye Atlas el 1 de julio de 2025. En cuestión de horas, los astrónomos se dieron cuenta de que algo andaba mal. El objeto no seguía una órbita curva normal con destino al Sol. En cambio, seguía una trayectoria hiperbólica, que parecía casi recta a su paso por el sistema. Su excentricidad orbital se midió en 6139, la más alta jamás registrada para cualquier visitante de nuestro sistema solar. Un valor tan extremo significa que el objeto se movía lo suficientemente rápido como para escapar completamente de la gravedad del Sol sin disminuir su velocidad. Su velocidad respaldó esta conclusión. Three Eye Atlas entró en el sistema solar a unos 58 kilómetros por segundo con respecto al Sol, alrededor de 130.000 millas por hora, casi el doble de la velocidad de entrada de Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado descubierto en 2017. Para cuando alcanzó el perihelio el 29 de octubre, la gravedad lo había acelerado a aproximadamente 153.000 millas por hora. Los objetos formados dentro de nuestro sistema solar simplemente no se mueven tan rápido a menos que algo los impulse activamente. La dirección de llegada añade otra anomalía. Three Eye Atlas provino de la región de Sagitario, cerca del centro de la Vía Láctea. Su trayectoria lo acercó a Marte el 3 de octubre antes de quedar detrás del Sol, donde los observatorios terrestres volvieron a perder la pista durante la parte más crucial del encuentro. Marte se encontraba a unos 29 millones de kilómetros de distancia durante este paso, lo suficientemente cerca para una observación detallada, pero lo suficientemente lejos para evitar perturbaciones gravitacionales que podrían haber interrumpido la aproximación cuidadosamente ajustada del objeto hacia el Sol. Imágenes tomadas antes de su descubrimiento oficial por la instalación transitoria Zwicky revelaron que el objeto ya estaba activo el 21 de mayo de 2025,
cuando aún se encontraba fuera de la órbita de Júpiter. Los cometas comunes no comienzan a liberar gas a tales distancias. Suelen permanecer inactivos hasta mucho más cerca del Sol, donde el calor puede vaporizar el hielo superficial. Sin embargo, el Atlas 3 Pam comenzó a producir una nube visible a unas 9 unidades astronómicas del Sol, justo donde el hielo de dióxido de carbono comienza a sublimarse. La sincronización fue notablemente precisa, casi como si el objeto supiera cuándo activarse para asemejarse a un cometa natural. Los especialistas en dinámica orbital encuentran estas coincidencias profundamente inquietantes. La trayectoria se asemeja menos a un fragmento aleatorio de escombros y más a una aproximación cuidadosamente calculada, diseñada para encontrar múltiples planetas mientras permanece oculta durante ajustes clave de rumbo. Al combinar una órbita inversa, una sincronización planetaria casi perfecta y un cambio de velocidad oculto, las coincidencias comienzan a parecer menos accidentales y más intencionales, y esto sin considerar la firma química que realmente distingue a 3I Atlas de cualquier cometa jamás estudiado, la composición química que no tiene sentido. Los estudios espectroscópicos revelaron una composición que inquietó a los astrónomos experimentados y captó la atención de los científicos de materiales. 3I Atlas contiene niveles inusualmente altos de níquel, con una proporción níquel-hierro que se asemeja mucho a la de las aleaciones manufacturadas, en lugar de a las rocas espaciales formadas naturalmente. Su proporción níquel-cianuro es órdenes de magnitud superior a la de cualquier cometa conocido, incluyendo 2I Borisov, el único otro cometa interestelar confirmado jamás observado. La falta de agua es igual de preocupante. Los cometas típicos son esencialmente bolas de nieve sucias, dominadas por hielo de agua que impulsa su actividad al ser calentados por el Sol. En contraste, 3I Atlas parece contener solo alrededor de un 4% de agua en masa. Esto es completamente incompatible con los modelos cometarios estándar. En cambio, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono predominan en sus emisiones. Si bien estos gases pueden sublimarse a mayor distancia del Sol que el agua, no proporcionan suficiente energía para explicar el brillo del objeto y el tamaño de la nube circundante sin consumir material a un ritmo desorbitado. Para aclarar el problema, imaginemos descubrir un coche que funciona con zumo de naranja en lugar de gasolina. Sí, técnicamente es un líquido, pero carece de la densidad energética necesaria para impulsar un vehículo eficientemente. Ese es el caso de 3I Atlas. El combustible observado no se corresponde con el rendimiento. La firma de níquel, en particular, se asemeja a los procesos industriales utilizados para crear recubrimientos de níquel puro. Procesos que requieren temperaturas y presiones estrictamente controladas, algo que no se sabe que ocurra de forma natural en las regiones espaciales donde se forman cometas. Los laboratorios han dedicado décadas a perfeccionar los ciclos de níquel-carbonilo para producir escudos térmicos y componentes que deben sobrevivir a temperaturas extremas dentro de los motores. Nadie sugiere que 3I Atlas esté operando una refinería de metales en el espacio, pero las características químicas que porta se asemejan mucho más a métodos industriales estrictamente controlados que a los procesos aleatorios de congelación y sublimación que se esperan en el espacio profundo. Los datos de polarización aportan otra pista inquietante. La luz reflejada por 3I Atlas sigue patrones que apuntan a superficies densas y lisas, en lugar de las texturas sueltas, esponjosas y altamente porosas que suelen asociarse con los núcleos de los cometas. Las superficies compactas con baja porosidad dispersan la luz de forma muy diferente y también retienen el calor de forma distinta, lo que altera fundamentalmente la formación de los chorros y la forma en que el material escapa al espacio. Si la superficie no es una mezcla de hielo polvoriento y vacíos, ¿qué es entonces? ¿Y por qué se comporta más como un escudo térmico artificial que como un lodo criogénico natural? Al acercarse al perihelio, 3I Atlas brilló más rápido que cualquier otro cometa registrado y mostró un color notablemente más azul que el del Sol. Este tono azul implica partículas más pequeñas o materiales superficiales inusuales que reflejan la luz de formas inusuales. La velocidad de brillo superó las predicciones basadas únicamente en la química estándar de los cometas y el calentamiento solar. Hay algo en la forma en que este objeto refleja la luz y desprende material que simplemente no encaja en el marco normal de un cometa. Lo que hace que estas observaciones sean especialmente inquietantes es cómo se relacionan con el siguiente conjunto de hallazgos. Los chorros no son solo químicamente extraños. Su comportamiento parece contradecir las expectativas físicas básicas. Los jets que rompieron todas las reglas. Las imágenes recopiladas por varios observatorios revelaron chorros estrechos que se dirigían directamente hacia el Sol, extendiéndose casi 1 millón de kilómetros, pero manteniéndose firmemente confinados. 3I Atlas gira una vez cada 16,16 horas, lo que significa que cualquier abertura en su superficie debería girar entre la luz solar y la oscuridad como un aspersor que gira en círculos. Este movimiento debería producir un chorro en espiral con pulsos evidentes o estructuras similares a cuentas espaciadas a intervalos regulares. Nunca se observó tal patrón. Datos del 9 de noviembre de 2025, recopilados por los astrónomos Nebling y Borner,
mostraron chorros nítidamente concentrados que se extendían más allá de 1 millón de kilómetros. A velocidades típicas de salida de un cometa de unos 400 metros por segundo, el gas necesitaría aproximadamente un mes para recorrer esa distancia. Durante ese tiempo, el núcleo completaría docenas de rotaciones. ¿Cómo entonces mantienen los chorros una dirección fija sin desintegrarse ni fragmentarse? Las cifras simplemente no cuadran. Para comprender lo extraño que es esto, imagínese girando una vez cada 16 horas mientras sostiene una manguera de jardín que rocía agua a velocidad constante. Al girar, el chorro formaría naturalmente una curva o espiral en el aire. Ahora imagine que el agua, de alguna manera, permanece en una línea perfectamente recta, sin verse afectada por su rotación. Eso es esencialmente lo que parece estar haciendo 3i Atlas, y contradice la física básica de los cuerpos en rotación que expulsan materia. El telescopio espacial Hubble capturó imágenes de alta resolución el 21 de julio de 2025, revelando la nube en forma de lágrima del objeto con un detalle impresionante. La simetría y precisión del flujo de salida no se asemejan a una fuga caótica de gas de una masa de hielo irregular y en movimiento. En cambio, se asemeja más a una corriente dirigida que emerge de una tobera diseñada para mantener el empuje alineado en una sola dirección. Los ingenieros familiarizados con la propulsión espacial reconocen de inmediato este patrón, una salida constante con mínima dispersión, característica de un flujo de masa controlado, en lugar de una ventilación aleatoria causada por un calentamiento desigual. La única explicación que concuerda con todas las observaciones sin depender de una larga lista de suposiciones improbables es que los chorros mantienen su orientación mediante algún tipo de control activo. Una posibilidad es un marco o jaula exterior giratorio que mantiene fijos los puntos de emisión mientras el cuerpo interno gira de forma independiente, de forma similar a cómo las naves espaciales utilizan giroscopios para mantener estable su orientación incluso cuando los componentes internos se mueven. Esa explicación puede parecer simple, pero se alinea claramente con las observaciones que se niegan obstinadamente a ajustarse a los modelos pasivos basados en hielo. No se requieren mapas de temperatura exóticos, no se necesitan efectos de sombra cuidadosamente ajustados. Solo estabilización activa haciendo exactamente lo que la estabilización activa está diseñada para hacer. Los especialistas en propulsión de cohetes se sienten profundamente incómodos con las afirmaciones de que la liberación de gas natural puede generar un empuje muy concentrado a distancias de millones de kilómetros, ignorando por completo un ciclo de rotación de 16 horas y una intensa presión de radiación solar medida en miles de vatios por metro cuadrado. Las matemáticas funcionan cuando se asumen sistemas dirigidos con toberas, diseñadas para mantener la orientación del empuje. Las mismas ecuaciones colapsan cuando se aplican al hielo poroso, donde los respiraderos disparan en múltiples direcciones y el viento solar destroza cualquier corriente hacia el sol dentro de los primeros miles de kilómetros. Cuando una explicación natural solo funciona después de apilar 5 condiciones especiales, una sobre otra, se vuelve razonable preguntarse si la explicación más simple podría realmente encajar mejor. Pero hay una última evidencia que lleva esta discusión más allá de la especulación y la lleva firmemente hacia la física, y ocurrió en el momento exacto en que la Tierra no pudo observar, la quema oculta que lo cambió todo. Los datos de seguimiento revelaron cambios de velocidad que el software de predicción orbital no pudo descartar. 3i Atlas se desvió de una trayectoria impulsada puramente por la gravedad en una cantidad que requiere fuerzas adicionales más allá de la atracción solar. Si ese empuje adicional provino de la desgasificación cometaria ordinaria, el objeto habría tenido que perder al menos el 13% de su masa total. Ese nivel de pérdida de masa normalmente destruye los frágiles núcleos de los cometas o deja signos inequívocos de ruptura, nubes de fragmentos, caídas caóticas o largas estelas de escombros. Nada de esto se observó. 3i Atlas pasó por el perihelio intacto, sin fragmentos, sin un comportamiento de giro errático y sin un campo de escombros en expansión. La aceleración ocurrió principalmente mientras el objeto estaba oculto tras el Sol desde el punto de vista de la Tierra, perdido en el resplandor donde el seguimiento preciso se vuelve imposible. Una vez que emergió después del perihelio y regresó a los cielos visibles, su trayectoria volvió a una línea suave y predecible, como si una maniobra controlada hubiera terminado y el objeto hubiera reanudado su crucero. La magnitud del cambio de velocidad superó cualquier otro observado en cometas naturales, excepto en los cometas que rozan el Sol y se precipitan a pocos radios solares, absorbiendo miles de veces más calor que el que 3i Atlas experimentó jamás en su distancia más cercana, de aproximadamente 203 millones de kilómetros. Al representar gráficamente los residuos de seguimiento a lo largo del tiempo, el patrón se asemeja a un empuje breve y constante, seguido de un deslizamiento, no a la señal ruidosa e irregular de respiraderos aleatorios que se encienden y se apagan a medida que la luz solar se desplaza sobre una superficie giratoria. Lo que hace esto aún más convincente es el papel del orbitador de gases traza ExoMars de la ESA.
Los datos de la órbita de Marte mejoraron las predicciones de trayectorias 10 veces en comparación con las mediciones realizadas únicamente desde la Tierra. Este drástico aumento de la precisión se debió a la triangulación con un ángulo de visión diferente, que eliminó las incertidumbres que podrían haber ocultado efectos sutiles. Con datos más limpios, la aceleración no gravitacional se vuelve innegable. Resalta considerablemente una vez que se elimina el ruido de las mediciones. El hecho de que el objeto permaneciera estructuralmente intacto tras el perihelio es la prueba irrefutable. Los cuerpos helados porosos que pierden más del 10% de su masa tienden rápidamente a fracturarse, desarrollar nuevas regiones activas o comenzar a tambalearse a medida que la pérdida desigual de masa introduce fuerzas de torsión. El 3I Atlas no hizo nada de esto. Su estructura se mantuvo estable y su trayectoria se suavizó como si el factor que proporcionó el aumento de velocidad estuviera diseñado para hacerlo sin dañar la plataforma. El hielo no se comporta así cuando pierde tanto material con tanta rapidez. Los cometas clásicos pueden mostrar aceleraciones drásticas al rozar extremadamente cerca del Sol, donde la tensión térmica se vuelve abrumadora. El hielo interno hierve explosivamente, las formas se deforman y las órbitas se contraen de forma impredecible. Pero 3I Atlas nunca se aventuró a acercarse tanto. Su distancia de perihelio lo mantuvo muy fuera de la zona donde el calor solar actúa como un martillo. La contabilidad energética simplemente no es equilibrada. La luz solar recibida no puede explicar la aceleración observada sin consumir una gran fracción de la masa del objeto. Sin embargo, las observaciones posteriores al perihelio no muestran evidencia de dicha pérdida. La estructura parece inalterada, la rotación se mantiene constante, no emerge ningún rastro de escombros. Es como ver un vehículo avanzar a toda velocidad sin quemar combustible. El último y más perjudicial detalle es la precisión de la trayectoria tras el evento. Una vez superada la aproximación más cercana, 3I Atlas retomó una trayectoria que coincidía con las predicciones realizadas antes del perihelio, como si un sistema de guía ejecutara una maniobra planificada y luego se apagara. La liberación de gas natural produce desviaciones desordenadas y continuas a medida que las diferentes regiones de la superficie se calientan y se ventilan de forma impredecible durante la rotación. 3I Atlas se comportó como una nave espacial que encendió sus propulsores durante un periodo calculado y luego los apagó. Arranque limpio, detención limpia, regreso limpio al rumbo previsto. Los expertos que analizan las maniobras de naves espaciales reconocen esta señal al instante, al graficar la diferencia entre las posiciones previstas y reales de una nave espacial que realiza un arranque. Se observa una aceleración constante durante el arranque, seguida de un retorno al movimiento balístico posteriormente. 3I Atlas muestra precisamente ese patrón. Si se realiza el mismo análisis en un cometa natural, el resultado es un ruido caótico cuya intensidad y dirección fluctúan a medida que el cuerpo se tambalea y las aberturas se desplazan. 3I Atlas no muestra ese ruido. Muestra un perfil consistente con un empuje deliberado. La ubicación de la maniobra también es importante. Ocurrió detrás del Sol, donde la Tierra no podía observarla. Si se quisiera ajustar la trayectoria a través del sistema solar, sin ser visto por el único planeta equipado con los telescopios más avanzados, se haría precisamente ahí. El hecho de que el mayor cambio de velocidad ocurriera en el punto ciego de la Tierra, mientras un orbitador con base en Marte capturaba datos parciales desde otro ángulo, parece menos una coincidencia y más una sincronización informada. 12 anomalías independientes conforman ahora un caso que resiste las explicaciones convencionales. Una trayectoria alineada con la eclíptica, encuentros planetarios cronometrados y un paso por el perihelio oculto a la Tierra. Una composición química similar a las aleaciones industriales de níquel con un mínimo de agua. Chorros que se extienden 1 millón de kilómetros y que ignoran la rotación y la presión de la radiación solar. Una aceleración no gravitacional durante el punto ciego de la Tierra, seguida de integridad estructural y una trayectoria reanudada. Cada anomalía puede ser forzada a una explicación natural si se realizan suficientes ajustes. Un comportamiento térmico exótico que nunca pulsa. Una química inusual que casualmente imita los procesos industriales. Una resistencia estructural que contradice la fragilidad típica de los cometas. Chorros que, de alguna manera, olvidan la física de la rotación. Al apilarlos, el modelo natural requiere más parches que la alternativa. Los escépticos, con razón, exigen evidencia extraordinaria para afirmaciones extraordinarias. Pero la verdadera pregunta es ¿qué se considera extraordinario cuando una docena de observaciones distintas apuntan en la misma dirección? ¿Qué significa el escepticismo cuando los críticos descartan anomalías comparándolas con cometas que operan a diferentes distancias, con distintas velocidades de rotación y bajo condiciones de radiación completamente distintas? Los próximos visitantes interestelares constituirán la prueba decisiva. Se espera que el sistema Atlas de la NASA y el observatorio Vera Rubin detecten docenas de objetos interestelares en la próxima década.
Si Tri-Eye Atlas es una rareza singular, pasará a la historia como uno de los raros trucos de la naturaleza. Si las ondas interestelares dirigidas pasan por nuestro vecindario, los estudios futuros deberían revelar más objetos con las mismas características reveladoras. La cuestión no es si preferimos las explicaciones naturales o las artificiales. La cuestión es si estamos preparados para reconocer la verdad a toda velocidad cuando el cielo nos ofrezca otra oportunidad. Tri-Eye Atlas desafía los hábitos más que las leyes físicas. La gravedad aún rige el movimiento y la luz solar aún impulsa la química. Pero la sincronización, el orden, la composición, los chorros y el empuje, en conjunto, cuentan una historia que ya no encaja en el viejo marco. ¿Qué opinas? ¿Es Tri-Eye Atlas simplemente el cometa más extraño jamás registrado o es algo completamente nuevo? Comparte tu opinión a continuación. Y si quieres estar al tanto de cuándo llegará el próximo visitante interestelar a nuestros cielos, suscríbete.